Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, viernes 29 de marzo y el Popo, ¡wow! ¡Qué bárbaro lo del Popo, qué padre está! Nada más que los pobres, la pobre gente de Puebla está furiosa, todo lleno de ceniza, todo. Entonces andan de tapabocas, andan cuidándose los ojos, porque recuerden que es muy delicado este tipo de ceniza del volcán, pero no, las fumarolas se ven impresionantes, Y yo creo que también muchos millennials se acercaron demasiado y eso provocó que, bueno, pues cerraran todavía más lo de los famosos 12 kilómetros. Hay 12 kilómetros, siempre ha estado, Lo de los 12 kilómetros, algún vulcanólogo hace muchos años lo decidió y siempre había estado, pero bueno, lo abrieron y dijeron, no, unos kilómetros más porque los millennials se están metiendo a sacar los videos, pero bueno, pues ahí está. Ahí está Yo creo que va a estar enojado por todo lo que ha pasado con Marta Erika Alonso, con Rafael Moreno Valle, que si Barbosa sí, que si Barbosa no, que ya se pelearon Jacob Polensky contra Monreal para ver quién se queda con la gubernatura, quién se queda con el Estado. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Y yo quiero agradecer al INE que yo voy a ser el que me van a llevar ahí para el debate. No voy. Tan salados. Bueno. Oiga, le platico rápido, porque hoy tenemos puros abogados. Ay, no sabe. Y a mí que tan mal me ha ido, acuérdense que Pancho Rata Aguirre Gómez y el Poncho Navarrete, par de rateros, y el Jorge Loyo me robaron, pues los hubiera yo conocido aquí a ellos y ya. Bueno, aquí está este periódico que es La Prensa Alerta. ¿Ya? Eso es así, abusados todos. Pero fíjese que yo cuando era niño decían, es que tiene que estar vivo. Tiene que estar vivo, pero todo el mundo piensa que estamos en el Vesubio y entonces por eso todo el mundo está aterrorizado. Bueno, oiga, ¿vio lo que pasó hoy en la mañanera? No, yo sí los corría. Yo si fuera, bueno, no, ya sé que no soy el presidente, pero si fuera yo asistente del presidente hubiera corrido a 3 o a 10 o a 20. Que se va la luz. Puta, yo hubiera corrido a Manuel Bartlett. Así decirle, te me largas, pinche viejito. Así. ¿Cómo se le va la luz al presidente de la República? A ver, esas famosas máquinas que tienen ahí a un lado, ahí en el Palacio, pues las tienen desde, no sé desde hace cuántos años, yo creo que muchísimos años, para que nunca tengan un problema. Y lo entiendo. Las de Los Pinos era exactamente igual, esas máquinas que estaban y que entraban en automático, o sea, no vaya a pensar que entraban así de que alguien, córrele a prenderla porque, pues, no, ya estamos en otra época. Y que se le va la luz y que se le sale, es un complot. Y ya todo el mundo se rió. Pero ¿cómo le puede pasar eso al presidente? Ahora sí me dio mucho coraje de la bola de mensos que tiene ahí, de veras. Como él dice, su line-up está muy bien, pero ahí de abajo de las reservas, con eso de que habla mucho de béisbol, que los mande de emergentes, pero a Singapur o a Taiwán o no sé dónde. A mí se me dio mucho coraje, me dio mucho coraje. Y bueno, pues la mañanera es lo de hoy, ¿no? Además, está, con todo respeto, señor presidente, está usted medio deseoso de trabajar mucho. ¿Cómo que me voy a Poza Rica? Después me voy a Tuxpan, después me voy a San Luis Potosí. A ver, presidente, ¿por qué no hacemos así y vamos caminando o vamos viajando, pero haciendo un recorrido? Porque así de que me muevo para acá y me muevo para allá. Fíjese, va la Mixteca Potosina, después regresa a la Mixteca Veracruzana y el lunes ya está aquí a las 6 de la mañana. ¿Aguantará? Eso sí, en primer lugar de rating. Es impresionante. Pero hoy le salieron así todas las preguntas. Ya de lo de la carta, pues sí, la filtró alguien de su gente. Y la filtró mal porque era borrador. Porque hoy dijo, bueno, ni estaba firmada y era un borrador. Y le dicen mandilón porque su esposa le dijo ahí, estaban ahí en el monumento de los Zetlas y dijo, oye, yo hice un libro de esto, ¿por qué no le mandas una carta
a Trump y otra al Vaticano. Y ya me dijeron mandilón. No, mandilón Fox. Ese sí era mandilón. Pero pues ya le pusieron hasta mandilón. No sabe hoy todo lo que sucedió en la mañanera. De todo. Pero lo de las cartas, yo no sé qué tan cierto sea todo lo que se ha dicho. Pero los españoles, si usted se mete a la televisión española, pues siguen en los debates. Y ya saben quién es Obrador. Porque ellos no le dicen López Obrador, ellos dicen el Obrador, el de la izquierda. Porque recuerda usted que fue a ver a su abuelo allá, y pues todos saben que pues, es gachupín también, ¿no? Entonces, pues a todos los tiene metidos en esto. Y lo del Papa, no sabían si lo de la mano, quitar la mano, o que no venía a México. Pero, mire, yo estudié con jesuitas y nunca vi, jamás, él también estudió con jesuitas. Somos muy parecidos, yo estudié con jesuitas igual que él. Él es papa, yo soy un pobre güey, esa es la única diferencia del final. Pero bueno, los jesuitas nunca se les usaba la mano, ¿eh? Porque es una sumisión espantosa. No, eso. Y tampoco el usted, ellos tampoco lo permitían. Nos tuteábamos con ellos y los respetábamos, claro, le querías mentar la madre, pues le decías respetuosamente, ve y pues sí, ¿no? Digo, porque siempre hay una mentadita de madre cuando te reprueban. Pero no, por eso no le gusta que le den la mano. Fíjese que cuando Cuauhtémoc Cárdenas recibió a Juan Pablo, fuimos como 30 o 40 personas que nos invitó y de veras, yo estaba emocionadísimo, pero emocionadísimo. Yo había visto al Papa cuando sale ahí en San Marcos y hace así, y ya con eso se me hacía así que, uy, vi al Papa, ¿a dónde? Allá arriba. Bueno, pues no viste nada. Bueno. Llega el Papa y nos va saludando de mano a cada uno, pero a nadie le dio la mano para que le besara el anillo. ¿Se acuerda que Fox cada vez que venía el Papa le besaba el anillo y la genuflexión de la señora Marta? ¿Cómo le hacía la genuflexión, no? Así decía. Bueno, aquí nada, nos saludó. Yo estaba así como petrificado. Para eso me tocó Rosario Robles de compañera, así a un ladito. Y ella dijo, esto es un acto político, no es un acto religioso. Pero lo dijo en voz alta para que se dieran cuenta de que ella nos anda por las ramas. Bueno, el Papa nada más hizo así y nos hincamos todos, incluyéndola a ella. Y esa es la fuerza, la convocatoria de un personaje que, bueno, pues se dirige a 800 millones de personas. Dígame usted quién tiene esa capacidad de convocatoria. Entonces lo del Papa, eso de que pues ya no quiere que lo... No, es que no los quería enfermar o contagiar. No, es que los jesuitas no pueden, les da cosa. Entonces por eso era lo de la mano. Y ellos decían, pinche Papa, pues si yo le quiero besar la mano y no se deja. Y pues no. Hay de papas a papas, y eso que es argentino, que los argentinos ya sabe usted que tienen pues muchas cosas que por ahí se platica. Bueno, oiga, ¿cómo está esto ¿sabe usted cuánto tenemos que pagar de interés? ¿Usted tiene tarjeta de crédito? Pues le cuesta 8.25. Usted compró un coche, 8.25 también de interés. Pero, ¿usted sabe, así por casualidad, cuánto ganaron los bancos el año pasado? Los bancos mexicanos. Después de impuestos, 19 mil millones de pesos. Gracias a usted y a mí. Porque esas tasas de interés, pues era para que le aplaudieran a Peña. Pero López Obrador yo pensé que las iba a bajar. Y no las bajó, las dejó en 8.25 y ayer se quedaron en 8.25. Eso no se vale. Pero bueno, amenaza a Trump con cerrar la maldita frontera. Ya cuando le pones maldita es una palabra que tiene una carga así terrible, Como que nosotros no usamos mucho el maldito, no sé si lo ha observado, que no decimos es un maldito, no, eso no nos ha llegado hasta a eso el cerebro. Este güey sí, se lanzó fuerte, pero ahora tenemos una bronca. Olga Sánchez Cordero dijo que ya viene la caravana madre con 20,000 hondureños, y el presidente de Honduras dice que le avisen cuándo, porque él no está todavía enterado. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué está fallando la información o la comunicación? Porque yo ya estaba así preocupado, porque todos van que con rumbo a los Estados Unidos y después se diluyen. Es lo mismo que pasa con los mexicanos cuando pasan a los Estados Unidos. ¿Se acuerda que antes
los dejaban nada más cerca de la carretera y ellos se metían al freeway y ahí no lo puede detener nadie. Nadie. La Border Patrol se friega, no puede. Entonces nomás van buscando en dónde puede, hay un seto bajito para poder saltar y se meten corriendo. Entonces, aquí no, aquí se van quedando todos en Tijuana y aquí se nos quedaron muchos, ¿verdad? También tenemos muchos, pero lo de Tijuana está impresionante. Porque ahora, ¿qué van a hacer? ¿Tijuana de dónde? ¿De las Bahamas o de Costa Rica? Ah, no, Costa Rica no manda, ¿verdad? Costa Rica no manda. Tengo otra. No tenemos datos de la caravana madre, pero tenía otra. Ay, mire. La Operación Berlín. ¿Sabe usted que la Operación Berlín es Berlín 245? Y Krause, pues ya pasará la historia. Ay. Dijo que no era cierto y sí fue cierto. Y su empleado fue el que lo echó de cabeza. Pero, ¿cómo es posible? A ver, ¿cómo le hacía el de Coppel? El de Coppel, a través de la fundación, le pagaba a todos. ¿Para eso sirven las fundaciones? Tampoco pagaba impuestos, porque dijo el de Coppel que no. El de las salas cinematográficas, ¿de dónde salía el dinero, joven Ramírez? Oiga, pues que no fue mucho dinero, que fueron como 500 millones de pesos, pero qué reventada de mandarina le dieron al pobre de López Obrador y con todo y eso perdieron. Entonces yo creo que por eso tan frágiles. Fíjese, estaba Ricardo Anaya, estaba, ¿cómo se llama el otro güey? José Antonio Meade, estaban los partidos políticos, estaban todos los empresarios, incluyendo a los que tienen las mineras, y ganó con 51 puntos, 53.1, con 53.1, los aplastó. Es un fenómeno este cuate. Y eso que habla despacito, que si hablara así, dirían, pues habla muy rápido, por eso es por lo que tiene mucho rating. Advierte la Comisión Nacional, la gente que ya no va a vender plazas, se lo dijo a ya sabe quién, a Esteban Moctezuma. Bueno, pues allá se habla mucho de lo que está sucediendo. El Popo se lleva las notas, pero a mí me llama mucho la atención la del Reforma. Fíjese que el Reforma menciona que pues la Fiscalía General de la República, o sea, Gertz Manero, va por puros pequeñitos ahí en la Sedatu, porque no están acusando a Rosario Robles y a Cebadúa, que eran los principales rateros. No, o sea, también se te olvidó Luis Enrique Miranda, el mejor amigo de Peña. Uy, también se te olvidó, ¿cómo se llama este güey? Eviel Pérez Magaña, el que compitió contra Murat allá en Oaxaca. Ellos se quedaron con la Secretaría, ellos se robaron ahí todo. Entre Sedesol y Sedatu metían las empresas fantasma. Así decían, ¿no? Sacaban de Sedesol, se las pasaban a la Sedatu y órale con las empresas fantasma. Bueno, pues ya Banjico, ya estamos en desaceleración, pero los dejamos con el 8.25. Fuera fuero. Esto del fuera fuero está padre, ¿no? Ahora ya no va a ser por traidor a la patria, ya puede ser por asesino, por corrupto. ¿Por corrupto? Pinche Peña, te salvaste. Pues sí, ¿no? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? No, sí se salvó, ¿no? Imagínate. Ahorita lo podían meter a la cárcel. Pero yo creo que hay primor. Yo ya estoy seguro que hay primor, porque fíjese, a Rosario Robles no le hicieron nada. Peña anda con la española, no es con española, con nuestra amiga, ¿no? Con Tania. Que bien sabes el nombre, ¿eh? Que bien sabes el nombre. Con Tania, y dice que ya está haciendo un nuevo contrato. Hace contratos con todas, ¿no? Qué bárbaro. Termina con una y sale con otra. Yo como que tengo, pues, siquiera un año de duelo, ¿no? De que dice, ay, tan buena que era la gaviota y tan buena que estaba la gaviota, ¿no? Porque todo estaba bien en la gaviota. Bueno, pues todo es con lo del semáforo, ¿eh? Todo lo demás es del semáforo. Si me prestan ya nuestros invitados para ir con todos ellos. No hay nadie. Uy, no hay nadie, perdón. Los abogados. Bueno, si a ver, si en Palacio Nacional se va la luz, aquí también no hay lista. Y cuando no está lista la lista, ¿qué? ¿Tú la escondiste? Los abogados siempre encuentran la lista, mira, aquí estaba la lista. Haz bajo la manga. Te salvaste, güey, te salvaste, güey. Bueno. Carla, mucho gusto, bienvenida, Carla. Hola, Nino, muchas gracias.
Sindicalismo. ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Van a hablar de Romero de Champs, van a hablar de los corporativos, van a hablar de la corrupción, van a hablar de la venta de plazas. ¿De qué van a hablar con esto del sindicalismo que quieren mencionar y quieren trabajar? Un poquito de todo. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Buenas tardes. Gracias por la invitación, antes que nada. Un gusto estar con compañeros, colegas. Oye, ¿eres parienta de Peña Nieto? Yo nunca dije de quién. No, por el Peña. No, o sea, del señor Martín, no iba yo a decir. Ok, yo dije de Peña Nieto. No. Bueno, yo iba a decir del señor Martín. No, perdóname, Carla. No, desgraciadamente. Bueno, tengo que buscar el árbol genealógico para ver si por ahí hay alguna ramita. Seguramente puedo encontrar algo. Ay, pues sí, Alfredo del Mazo encontró que era primo en octavo grado. Entonces dicen que es nepotismo en octavo grado. ¿Tú tienes un primo en octavo grado? Pues yo no sé. Yo tampoco. Pues espero que por lo menos encuentre. Yo creo que si le busco, seguramente sí, no es un apellido común. Cuéntame, platícame. Vamos a hablar un poquito de todo, un poquito también de las inquietudes sobre la reforma de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a sindicatos. Y pues sí, un poquito de todo lo que está pasando en ese tema y que ha causado un poco de incertidumbre en el ámbito empresarial. Antero Roel Vega. Antero, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación, otra vez aquí contigo, un placer. ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿De nada? Vamos a hablar del PRI, ¿verdad? sindicalismo. ¿Traes corbata roja? ¿Eres del PRI? No, Yo soy amigo del licenciado Eduardo Espinosa. No, te trae una corbata de poca madre. ¿Y de qué vas a hablar tú también? ¿De lo mismo? Sobre el sindicalismo. ¿Pero cuál sindicalismo? ¿El charro? ¿O el sindicalismo corporativo? ¿O el verdadero sindicalismo? El verdadero que está sindicalismo. buscando que todos sus trabajadores estén bien remunerados. Y más aumentos. No, ya valió. Ya valió. También nos acompaña el día de hoy Víctor Calleja. Víctor, mucho gusto, bienvenido. Nino, como siempre, un placer. Aquí hablando también de un tema que para mí me apasiona, pero no solo del sindicalismo charro, corrupto, del oficial, del renovador. También, si nos lo permites, pudiéramos hablar del tema de Matamoros, que va implícito con el sindicalismo. Eso ha estado grueso, ¿no? Ha estado complicado. Hay conflicto de interés porque el papá de la secretaria del Trabajo está asesorándolos. Bajo la 4T ya no hay conflicto de intereses. ¿No? Seguramente renovaron alguna legislación en ese sentido. Yo espero que así sea. No se ría. Presidente, ya sé, no lo vuelvo a invitar. Espérame, presidente, no te preocupes, no lo vuelvo a invitar. Adelante. La verdad, el tema de Matamoros es un receptáculo de todos los temas del sindicalismo, de las inversiones de los empresarios, de tratado de libre comercio, cuestiones políticas, cuestiones sindicales. Yo creo que es un tema que debemos de abordar, entenderlo y tratar de dar alguna respuesta. ¿Por qué nada más en la punta de Tamaulipas y no en 3.200 kilómetros de frontera, que deberíamos de tener exactamente los mismos problemas, ¿no? O parecidos? Parecidos. Mira, yo creo que Matamoros fue la cuna exacta donde se encontraron todos los ingredientes para este movimiento. Te platico un poquito. Susana Trejo, nacida en El Paso, Texas, con compromisos con sindicatos americanos, se traslada en primer lugar a Ciudad Juárez, donde desde hace 15, 20 años se está haciendo esta misma labor. En Chihuahua no la han permitido permear de esa manera. Tiene acercamientos con el papá de la actual secretaria del Trabajo y con muchas gentes del sindicalismo, que anteriormente bajo la oposición pues hacían una labor correcta, hay que decirlo, frente al charrismo sindical que sin lugar a dudas ha existido. Y cuando se encuentran todos los elementos de presiones del Tratado de Libre Comercio, del TTP, del Acuerdo 23A también del Tratado de Libre Comercio, de una reforma de la Ley Federal del Trabajo, de un senador que viene de Vancouver, Canadá, también con ideas nuevas, con compromisos con sindicatos americanos y canadienses, y ven en Matamoros una parte importante de necesidades de los trabajadores, de la sociedad. 70,000 trabajadores laboran ahí en Matamoros, imagínate.
producen semanalmente ingresos de 40, 50 millones de pesos. Y frente a esta vorágine, cuando también en diciembre se aumenta intempestivamente sin una razón, bueno, la razón justificada, se aumenta el 100 o el 200 siempre para la clase trabajadora, es bienvenido. Sí. Pero cuando sin mayor infraestructura o mayor forma de tratar en perspectiva el asunto, llegan un aumento del 100% y una cláusula que tienen la mayoría de los contratos colectivos de trabajo en Matamoros, que es que se iba a incrementar tantas veces los salarios tabulados del contrato colectivo como se incrementara el salario mínimo, que nunca pensaron que fuera a incrementarse en un 100%, sino más bien era una cláusula candado para la inversión de la industria maquiladora. Y vienen todos estos elementos y manda Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República, a Javier Zúñiga, a empezar a advertir todas estas cosas frente a una causa social necesaria de ir incrementando los salarios de los trabajadores. Pues viene un boom. ¿Se van los corporativos? No. Se hablaba de que había ese peligro y ese riesgo. Desde luego ¿no? Se habló eso, pero a grandes rasgos, en primera instancia te diría que no. Muy bien. Leopoldo Baeza, Leopoldo Polo, mucho gusto, bienvenido. Nino, una vez más, muchas gracias. Hasta el reloj combina con la corbata. ¿Verdad? Bueno, tú traes el outfit, pero bueno, magnífico. Claro, bueno, Trump te envidiaría. Yo lo envidio a él. Yo también. No, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar contigo y estar con grandes amigos y grandes expertos en la materia. Un tema que cuando lo empezamos a platicar, creo que es un tema que además de que está de moda, es un tema muy sensible. Lo que bien hablaba Víctor de Matamoros, que ahí es como la cuna de todo este movimiento. Pero que ustedes dominan el tema. A nosotros nada más nos ha llegado así como el airecito de lo que pasaba y cada quien le pone su propia versión. Por supuesto. Y no una versión tan pues autorizada como la quiso él. Así es. Y aquí la importancia no es nada más lo que pasó en Matamoros y lo que puede estar pasando en esa franja fronteriza, sino cómo nos puede repercutir este famoso factor del 2032, que es 20% de aumento a los contratos colectivos, más bonos de 32,000 pesos por trabajador. ¿Cómo puede repercutir este nuevo factor laboral a la industria en general en todo el país, ¿no? ¿Cómo puede venir eso a afectar la competencia con las empresas transnacionales? ¿Y qué es lo que estamos reflejando hacia el exterior? Cuando era un país que tenía, entre comillas, cierta estabilidad y cierta paz laboral, hoy tenemos un cultivo ahí muy complicado y muy delicado. ¿Que se dio en estos últimos meses con la llegada del López Obrador? Sí, teníamos, no recuerdo cuántos años sin que hubiera un estallamiento. ¿Una huelga? Sin que hubiera una huelga, que técnicamente no fueron huelgas, fueron paros de labores. Sí. Pero que llamaron mucho la atención porque estaban ubicados en la frontera con los Estados Unidos. Claro. Además en industrias muy técnicas y que básicamente pues, la economía de esta franja dependía de esta industria. Yo me acordaba de lo de Sergio García Ramírez cuando sacó el 10-20-30 que reventó todo, porque la inflación se fue al cielo, pero lo hicieron exactamente igual que eso. Que dijo 10-20-30 para favorecer a todos y rájale. Era lo Muñoz Ledo, el 10-20-30, no García Ramírez. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Eduardo Espinosa de los Monteros. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Hola, Nino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¡Corbata, Eduardo! ¡Wow! Totalmente primaveral, acorde a la fecha, ¿verdad? A la época. Y los calcetines, bueno... Los abogados eran como discretos, ahora son así como... Nino, gracias por la invitación y sí, estamos con un tema demasiado preocupante. Más ahorita preocupante con la llegada de López Obrador o antes de López Obrador. Yo creo que ya se venía cocinando el tema. De hecho, desde que estábamos esperando la reforma laboral tan anunciada, desde hace un par de años, pero que ahora se ha recrudecido desde el anuncio del presidente del aumento a los salarios mínimos, especialmente a los de la franja fronteriza, y creo que no se tomó muy en cuenta a la hora de hacer esos anuncios la repercusión en el ámbito económico y la inversión extranjera.
ese movimiento del que hablaba Polo, del 2032, pues ya ha crecido, ya en algunos lados es el 2048, ya no solo está en la franja fronteriza, ya tenemos conocimiento que ya en algunos otros estados de la República también O sea, está a hacia esto. nosotros, hacia el centro. Y sí, y tiene que ver mucho con esa diferencia que hacen sobre un factor muy importante de la población, pero que de alguna manera tenía condiciones laborales no tan malas como a lo mejor otros lugares donde no se han tomado en cuenta y donde debería ayudárseles un poco más. Yo creo que sí, ahora las expectativas que tenemos de la reforma laboral, especialmente en el ámbito sindical, nos tienen preocupados a todos aquellos que estamos del lado de la defensa de la fuente productiva, porque creemos que se va a ver muy, muy gravemente afectada la economía de este país. Ahora, con lo que dice Trump en relación a lo de la frontera, ahí me tiene muy preocupado, porque ese siempre amenaza, ¿no? Porque la maldita frontera y barbaridad y media, ¿no? En realidad yo creo que es también solo una promesa de campaña que está tratando de sostener, pero la realidad es que el muro siempre ha existido, lo sabemos, y lo que quieran ellos ser del lado de su territorio. Si llega a conseguir los 8,000 millones de dólares y cierra el muro, se van a matar los gringos. Pues sí. Porque 32 millones de adictos, ¿cómo les va a llegar la droga? Mira, ahora recientemente me enteré de que la amapola que nosotros enviábamos a través de... ¿Te acuerdas cuando lo de los 43 de Ayotzinapa? Sí, claro. Se habían subido en el autobús equivocado. Bueno, la amapola ya no la están comprando, porque antes la pagaban a $40,000, a $20,000, pusieron ahí los diferentes precios. Pero ahora salió una muy similar en China, que es muy barata. La totuaba. Y que te sirve hasta para aquellito. que Viagra ni que la madre. Que con todos los resultados. Entonces, adiós nuestra amapola. Pobrecito del Manuel Añorbe, tan rico que, perdón, se me salió Manuel, tan rico que se hizo con la madre esa, ¿no? Pues sí. ¿Cómo sabes tú de cosas así, hombre? Yo pensé que los abogados no sabían veo todos los días el programa de Nino Canún y ahí me entero. Bueno, eso ni López Obrador. También nos acompaña el día de hoy Genaro García, abogado. Abogado Genaro. Nino, muy Usted es de Movimiento Naranja, ya me di cuenta. Algo tengo. Está usted con Dante Delgado. Algo, gracias. No es por lo de Delgado, dijo. Por lo de Delgado, yo lo entiendo. Igual por lo de Nieto. Pues gracias, Nino, con el gusto de estar aquí con ustedes y con todos mis compañeros de profesión. Pues es un tema interesante el sindicalismo, sobre todo que lo habíamos tenido en el cajón durante muchos años, porque el movimiento sindical, yo me acuerdo hace 10, 15 años, era otra cosa de lo que hemos vivido últimamente, ¿no? ¿Estaba controlado? Estaba como apagado. Apagado porque estaba controlado por el gobierno. Lo que es la negociación colectiva, pues como que tendió a desaparecer, como a mí me tocó en mis inicios en esta profesión, que realmente había una negociación colectiva, había sindicatos serios. Ahora ya no sé por qué los líderes actuales, pues empiezan como que a dar color apenas. A ver, sindicatos serios, ¿qué quiere decir Pues con eso de serios? Son gente que realmente se interesa en el bienestar de los trabajadores. Dime un sindicato serio. Bueno, yo creo que la CTM sigue siendo un sindicato serio dentro de los que existen aquí. Y pero bueno, pues sí, ya nadie va ni a sus reuniones. Sí, yo creo que sigue teniendo auge la CTM, no como fue en los tiempos de don Fidel. Claro. Que había todo el mundo estaba ahí atorado. Había gente muy respetable, ¿no? Sigue habiéndola, pero ahora pues como que tiene una nueva efervescencia el movimiento sindical, que estuvo apagado mucho tiempo porque la negociación colectiva se llevaba a cabo a espaldas de los trabajadores, básicamente, ¿no? No había una apertura como la que hubo en otros tiempos y como a la que creo que tiende a volver a ocurrir. Yo creo que es bueno. El sindicato de teléfonos ya nos está aterrorizando que va a entrar en una huelga si les corren a no sé cuántos y el líder tiene 46 años ahí. Bueno, el líder tiene 46 años y tiene como 15 callado, porque era un hombre que hacía mucho ruido y pues de repente como que se apagó. Como que Slim le llegó al precio. Como que se apagó y ya no fue lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Yo espero que las nuevas generaciones de los sindicatos... Ahorita nos platican de la nueva ley, porque cada vez que hablan de la nueva ley nunca dicen que de qué se trata la nueva ley. Es que ha habido tantos proyectos diferentes y los están modificando a cada rato, entonces no sabemos realmente cómo
¿Cómo vamos a acabar? O sea, Poncho Navarrete dejó todo mal, Roberto Campa no hizo nada, entonces, Pues ¿qué pasa? aquí principalmente el Poder Legislativo es el que El legislativo. el que nos tiene atorados, porque Muy había bien. habido muchos cambios, muchos proyectos, más o menos van sobre el mismo sentido, pero nosotros como especialistas en la materia ya no sabemos qué va a pasar ni cuándo. Bueno, ¿Por se qué? dice que va a ser ahora en abril. Pero eso se ha dicho, ahora en abril se ha ya- dicho y se ha dicho y ya se ha se va dicho. a- Sí, ya hay una agenda, ¿verdad? Pero esto iba a ser desde el 17. Carlos Horta Bustillo. Carlos, mucho gusto, bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la Dame invitación. el micrófono. Cuéntame y platícame. Pues de lo nada que has más, escuchado. aportando en adición a lo que han dicho mis compañeros, en efecto el sindicato ha tenido un verdadero impacto social en la planta productiva. Esto que mencionan del conflicto Matamoros ha repercutido desde la frontera hacia abajo y se empieza a ver en la planta industrial de otras empresas, de otros ramos industriales, que la afectación pues, parece que viene más en serio. Y a ver qué van a hacer ahora los tribunales, nosotros que somos pues, gigantes, Perdón. veremos cuáles van a ser las normas que van a surgir nuevas al respecto de este tratamiento de conflictos, ¿no? Yo Pero- quiero hacer una observación, Nino. A Fíjate, ver, haz las pasa, observaciones pasa, que quieras, pa- no. pasa algo interesante. Fíjate. Tú dame uno. Cuando nos enteramos que iba a haber la primera reforma, ¿Esto es Era- cuándo? pues Hace años. la del PRI, ¿no? Ah. La que no nos dejaban ver, Ya. que estaba la CTM y estaba la CROC con otras personas elaborándola, comentándola. En aquel entonces la idea era que el sindicalismo perdiera autoridad y poder. Cuando viene la cuarta T, lo que pretende es que esta nueva fase es darle más auge y probablemente más poder a los sindicatos. Es por eso que el señor Napoleón Urrutia, no Pedro Aces, de Catema, no Catem, Sí. están buscando cómo colocarse dentro del medio porque quieren quitarle fuerza a la CTM, a la CROC y a la CROM. Que ya la perdieron, comparada con lo de años anteriores. Lo que pasa es que, ¿cómo surge el sindicalismo? Surge por una necesidad obrera, por problemas en la huelga de Río Blanco y Cananea. Así es como surge. Se organizan, emplazan a una huelga y le estallan y tienen que revisar los salarios. Se revisan los salarios, se termina la huelga y entienden que esa fuerza de unión de trabajadores puede ser representada a través de un sindicato. Pero ¿qué creen? Los sindicatos empiezan a tener tanto poder que empiezan a ser políticos y en la época de más grande de la CTM, cuando vivía Fidel Velázquez, se usaba para mover gente, votaciones, y quien no se persignaba o no estuviera de acuerdo con el señor Fidel Velázquez, pues había problemas. Por eso muchos gobernantes, gracias, pactaban, platicaban y pedían apoyo a la CTM. Pero se juntó la CROM, se juntó la CROC, y es lo que quieren quitar en esta cuarta T. Quieren que pierdan esa fuerza y que el señor Napoleón Urrutia quiere ser el nuevo Fidel Velázquez de la izquierda. La señal que están mandando la Secretaría de Trabajo, las huelgas de Matamoros, pues es incertidumbre, porque no estamos entendiendo qué es lo que quieren. Hay una Secretaría de Trabajo muda, que no tiene acción, en vez de meter conciliadores. Hay que conciliar a las partes, como en otras épocas. En la época, por ejemplo, de Miguel de la Madrid, ¿no? Hacían pactos económicos de estabilidad. Claro. Pues era lo que hacían. Sí, teníamos el problema de la inflación altísimo y hicieron el Exactamente. pacto rápidamente. Y había que juntarse, Así era. ¿no? Todas las fuerzas vivas, señores, vamos a hacer algo por México, y todos jalaban. Hoy parece que cada quien jala por su casa. Nadie entiende las señales. Veo que el señor Pedro Aces dice que él va a tener una forma de llevar las cosas diferentes a la señora Napoleón, y luego oigo
que ya se están juntando unas centrales, o sea, esto es poder. ¿Dónde quedas tú en este juego de poderes? Pues realmente quedamos en medio de una vorágine que tenemos que saber qué es lo que le va a pasar al empresario y al trabajador. ¿Qué es lo que te van a preguntar? Porque hay una gran incertidumbre, me quiero imaginar. El trabajador lo que quiere, a ver qué señales. Seguridad. A ver, ¿qué están mandándole de señales a las demás empresas? Pidan aumentos desorbitantes hasta donde puedan. Y creo que eso no es lo correcto. Yo creo que lo correcto, por ejemplo, una maquiladora, su utilidad es muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque realmente aquí es una mano de obra barata. Así es. Entonces, El todo mundo- TLC por eso nos eligieron, que no se nos vaya a olvidar. Nosotros éramos la mano de obra barata y entonces las negociaciones eran Canadá, Estados Unidos. Y mira, Y también de personas. Nosotros no tuvimos acceso a las personas porque Carlos Salinas de Gortari no lo supo negociar. pero todo el mundo está hablando, fíjate qué interesante, todo el mundo habla del sindicalismo, del poder que tienen la CTM, del viejo prismo. De Romero de Champs, que no lo invitaron. No está invitado. No lo invitaron el día 18 y fíjate que 2 días antes celebrando en Torre Castilla con todas sus huestes, porque ellos iban a sacar las cartas estas abiertas y que aparecieron en los periódicos para que los invitara el presidente y el presidente no los peló. Entonces, ¿existe ese sindicato o no existe? Pues sí existe, pero está ¿Le dieron toma de calladito. nota? ¿Tiene toma de nota? ¿No? ¿O no sé? Sí, está activo. Ah, activo, está bien. Está activo. Están activos. Sí. Bueno, ¿traen porra ustedes o el señor a qué viene? Que quiere discutir con ustedes sobre la ley de... Dámelo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Yo soy el caricaturista Oscar Rodríguez, firmo como Luis. Así es. Un placer, Nino. ¿Y qué andas? Con todo gusto. ¡Ándale! ¿Ese quién es? Pues, ¿Ah, soy yo? Pues no sé, digo, tú lo Se conoces. parece. Dice Anino Canún. Oye, muchas No, gracias. es un placer para mí, Nino. Oye, de veras. Muchísimas gracias. Ahora sí me apantallaste. Muchas gracias. Es un placer para mí. Muchas felicidades por tu programa. Muy interesante. Gracias. Necesario para nuestro país. Gracias. Gracias. A ver, pónganme esto ahí que se vea. Yo lo quiero que se vea siempre, permanentemente. Nunca me habían hecho una caricatura, pues siquiera que aparezca, ¿no? Oigan, mucho gusto, mucho gusto, señora, Encantado. mucho gusto. ¿No quieren una caricatura? No. ¿Para qué? Todos. No vamos a hacerles caricatura. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Lo que quiero concluir es que en este tipo de Toma. situaciones es una señal malentendida. Este presidente es una caricatura. Que los patrones, los que invierten la parte capital, se está espantando. Ayer justamente tuve un cliente que me decía, oye, ¿qué está pasando? Tengo que subirle el 100% a mi gente. Le dije, ¿por qué? ¿Qué escuchaste? No, pues es que ya me están pidiendo el 25% de aumento todo mi personal. Le digo, ¿y lo puedes dar? Pues no, pues entonces, ¿cómo puedes? Te revienta. 25% te revienta. ¿Para dónde vamos? O sea, no hay una autoridad mediadora que diga, señores, no queremos que se polaricen como pasó en la época de Echeverría, ¿no? Los trabajadores y los patrones se tienen que llevar bien, es lo más importante. Y tienen que vivir bien, también es cierto, No. pero tiene que haber un plan. No pueden de la noche a la mañana que ganen el triple si el patrón o el capitalista no tiene cómo solventar ese tema. ¿Esos son los famosos sindicatos blancos Pero- que están a modo con el empresario? ¿Esos son o no son? Acércate. Medio sindical. ¿Por qué? Porque yo le comento a los clientes que el sindicalismo, mal llamado así, es el único medio de extorsión legal que hay en este país. ¿Por qué? Porque llegan, te emplazan a y te sacan 50 pesos con tal de no, a lo mejor no estallarte la huelga, pero no tener gente afuera de tu oficina volanteando, megáfonos, calentando a la gente y calentando a los clientes que llegan a la empresa. Aquí lo delicado de todo esto, de lo que ha pasado en Matamoros y del famoso 2032, hace unos días estaba yo platicando con la actual presidenta de la Junta Federal en un desayuno el que me hicieron favor de invitarme. Decía que a la Junta Federal han empezado a llegar asuntos de emplazamientos a huelga
de empresas que tiene 1, 2, 3 o 4 meses que revisaron su contrato colectivo, firmaron el aumento salarial, un aumento salarial pequeñito, y ahora quieren 20% de aumento más 32 mil pesos. ¿Pero hay alguna justificación para pedir y solicitar La eso? justificación es que ya se la dieron a la otra. Ah, ya entendí. Cuando acaban de revisar su contrato colectivo. Entonces, esa cadenita o ese círculo maligno que puede dar es lo que a mí me preocupa y creo que nos preocupa ¿En qué a todos. puede desembocar todo esto? Yo creo que Estamos empezando pues la cuarta transformación a la 4T, como dicen ustedes, y como que no quisiéramos vernos sometidos en problemas y no quisiéramos espantar a los empresarios, ¿no? Mira, justamente lo que yo veo con este movimiento 2032 es un movimiento desestabilizador. Ahora, hacia el movimiento obrero, justo como lo que pasó cuando se polarizó a la ciudadanía en las elecciones, ahora se está polarizando a la clase obrera y están haciendo ver al patrón como alguien malo, como el enemigo. Los malos. Y entonces... O sea, estamos cayendo en maniqueísmo también en esto. Sí, yo creo que realmente lo que se tiende es a controlar y no se están dando cuenta que lo que estamos creando es mayor desempleo, pero pues con la promesa de la 4T de darles a todas las personas que estén desempleadas, a los ninis y demás, su ayuda, pues la gente no está preocupada y sigue apoyando todos estos movimientos, ¿no? Hoy Realmente, lo mencionó en la mañanera, ¿eh? Hoy lo dijo. Cada vez que nosotros estamos apoyando a la gente pobre, a la gente, él dijo, pero está mal dicho, a la gente pobre, ustedes me dicen populista. es que realmente no se está atendiendo a la situación de cada fuente de trabajo, como decían ahorita, ¿no? Ya el emplazamiento es general, sin importar las condiciones, ni del trabajo, ni de los trabajadores. Realmente se está haciendo ya como algo bandera de un movimiento que está, pues, claramente dirigido por los nuevos dirigentes sindicales de los que hablaba Antero hace rato. ¿Quién, Napo? Pues de Napoleón, ¿verdad? Y prueba de eso, la prueba más fehaciente de todo lo tenemos con que la delegación del Movimiento 2032, que vino a hacer aquí su labor en la Ciudad de México, pues lo hizo en las instalaciones del ESME, ¿no? El ESME, que sabemos que tiene íntima relación con Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Entonces, definitivamente, habría que ver más el fondo del asunto y no meramente como un problema de trabajo o como un problema de la ley, sino realmente que está atrás de los movimientos y que se busca. ¿Los empresarios se ven amenazados con lo que están viendo, con lo que están escuchando, o no se sienten amenazados? Están no asustados. lo sé, no alcanzo a comprenderlo. Mira, te quiero comentar esto. El otro día tuve la oportunidad de estar con Pueden un decir cliente. marcas si quieren, ¿eh? Y si quieren la secrecía también. Gracias. No necesitan decir las marcas. Estuve con un cliente que se dedica a construir a lo grande. Le dije, ¿tú qué vas a hacer viendo esta cuarta transformación? Me dijo, yo me voy a Canadá. Digo, ¿por qué? Pobre de ustedes, no hay negocios. Este año no vamos a construir, no vamos a invertir. Oye, la industria de la construcción es importantísima para la economía de todos los países. Es un vector que se vende. Y la verdad me dio mucha tristeza porque me dijo, se acabó el negocio. Bueno, si se acabó el negocio, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo creo que, fíjate, han estado hablando de muchos problemas, de que si aquello, que si el otro, que si aquello. Pero ¿por qué no se ponen a pensar? ¿Quieren ayudar en verdad a la fuente productiva? Bajen los impuestos. Para que puedan los patrones meter a los trabajadores al seguro social. Ayuden a la fuente productiva. Por eso surgen los outsourcings, por no pagar los impuestos. Claro. Pero ¿por qué le dan tantas vueltas? Si es muy fácil, bájenle y aguántenle. Pero no, es súbanle y aguántenle. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tenía un cliente que se dedicaba a hacer ropa íntima para mujer. Ya cerró. Me dijo, la confección de ropa en México se terminó. Y era un negocio redondo. Era, en serio. ¿Ahora qué se va a dedicar? Pues ahora vende maquillajes, cosméticos. O sea, no puede ser. Nos estamos limitando. Y luego viene esta ola de libertad sindical por la firma del convenio en la OIT y que ahora sí van a verlo. Pues no entiendo qué es lo que vamos a ver.
Lo que vamos a ver es organización, un México con futuro, que se proyecte, que haya bases, que la Secretaría del Trabajo mande la señal correcta. Señores, aquí vamos a ayudarlos. No sé, eso es lo que no vemos. Pero ese convenio de la OIT a que tú te refieres no se firmó recién. Es un convenio ratificado hace mucho tiempo. O sea, realmente ya todas las condiciones reales de la planta productiva del país existían. Ahora parece ser que se está inventando el hilo negro y se está tratando de martirizar a los trabajadores, victimizando a los patrones y polarizando esa relación, cuando se supone que el principio del derecho de trabajo como derecho social y sobre todo el sindicalismo es buscar el equilibrio entre los factores de la producción. Aquí al revés, lejos de equilibrarlo, lo están separando cada vez más, polarizando las situaciones y poniéndolos a pelear, pero además en condiciones desiguales, porque realmente la ley, como sabemos, tiende a ser proteccionista y está bien hacia el trabajador que ha sido explotado, humillado, maltratado. Pero, por ejemplo, los trabajadores en la franja fronteriza, y lo vimos ahora con los incrementos salariales, de alguna forma han sido más cuidados que los demás porque la vida en la frontera es más difícil, pero además también esos trabajadores de la frontera son trabajadores realmente que van de paso, porque sabemos que la mayoría de la gente que está en esos trabajos, realmente su intención es irse al otro lado. Sí. Entonces, y además están conscientes de lo que es un TLC, porque lo están viviendo diariamente. Así es. Son unos acuerdos que no entendemos nosotros aquí en el centro del país. Realmente la problemática, como digo yo, no es una problemática de derecho, no es una problemática que tiene que ver con la ley federal del trabajo, ni con los sindicatos, ni con los trabajadores, sino con factores políticos que están atrás de eso, moviendo las aguas a su favor y buscando reivindicarse o ratificarse en una posición que ahora pues está, la verdad, de susto. Ahora que hicimos lo de los 25 años de muerto de Colosio, yo recordaba que Otto Granados me había llamado de parte del presidente Salinas para que la primera entrevista que se hiciera en la televisión a Colosio fuera mía. Bueno, pues ya se terminó la entrevista, salió muy bien gracias a él, porque era muy platicador y todo eso. Y me dijo, estoy muy tenso y estoy muy nervioso. Y le dije, pues ya se acabó la entrevista. Me dijo, no, es que tengo que ver a don Fidel. ¿Y eso qué tiene? Pues siempre impone. Yo creo que al que le debe de imponer es a don Fidel, porque va a recibir al próximo presidente de la República, ¿no? Estaban al revés los papeles, carajo. Pero es que era Fidel, hasta ese momento don Fidel era por encima de todo. Don Fidel siempre tuvo mayor poder que los presidentes. Pasaban los presidentes y Fidel seguía. Es la realidad. Incluso era el destapador. Incluso sabemos que la situación actual de los sindicatos fue de alguna manera una compensación a comportamiento obrero que don Fidel dirigió para contener la problemática política y social del movimiento del 68. Entonces, pero eso ya cambió, o sea, ya las condiciones del país son distintas. Eso ya se quedó atrás, ¿no? Yo creo que tenemos plenamente identificado el problema y yo creo que lo mejor es saber hacia dónde vamos y qué debemos de hacer. Pero lo tienen identificado ustedes, no la autoridad. La autoridad también lo tiene identificado perfectamente. ¿Y entonces por qué da bandazos? ¿Por qué da bandazos? Tal vez tengan otro proyecto de nación o de política social o de política sindical. Esa es una pregunta que debemos de concluir si ellos tienen otro proyecto distinto al que estamos viendo en esta mesa. Si no vamos todos juntos en la misma... Tenemos que ir. ¡Claro! No hay de otra. No hay de otra. Indudablemente no hay de otra. ¿Quién haya tenido la culpa? Antes, los sindicatos que se prestaron cómodamente, los líderes después del 94 y el neoliberalismo, a sentarse en sus escritorios y a recibir componendas, los famosos sindicatos de papel o líderes de escritorio, o los empresarios, no todos, algunos. Oye, con zapatos que tenían, ¿qué? Suela de obrero, ¿no? Zapatos decían, ¿no? Ferragamo, esos zapatos suelas de obrero. Tienen suela de obrero, cabrón. O chamarras de piel de obrero, claro. Pero también los empresarios, no es que diga que se hayan echado a la hamaca, pero sí les dieron un escenario en donde les garantizaron una supuesta paz laboral, 0 huelgas y autorizaban los famosos contratos de protección. ¿Eso qué es? Dime, ¿qué es? ¿Contrato de protección qué es? Los contratos de protección, lo más simple que se puede. Al principio se decía que eran los que tenían las mismas prestaciones que la Ley Federal del Trabajo o apenas superiores a la Ley Federal del Trabajo.
Actualmente el contrato de protección, porque los contratos fueron evolucionando y tuvieron condiciones un poco mejores. ¿Pero a quién protege ese contrato? Si se llama contrato de protección, ¿a quién protege? A que no tengas emplazamientos de huelga por firmas de contrato de sindicatos beligerantes o extorsionadores. ¿La industria automotriz decía que tenía eso? Porque la industria automotriz decía, nosotros una huelga nos afecta mucho. Bueno, la industria automotriz vive al punto, justo a tiempo, es un impacto terrible, pero es muy especial la industria automotriz. Y actualmente los contratos de protección son aquellos que no tienen representatividad de los sindicatos. Al no tener representatividad de los sindicatos, es un sindicato, como lo digo, de papel, que no puede ni interactuar con sus representados, ni entender sus necesidades, ni poder ser un buen transmisor de ideas y negociador frente a la empresa, y se reúnen cada año únicamente para la firma, depósito del contrato y para evitar contratos de protección. En la industria de la radio y la televisión yo trabajé muchos años y eso era pues común. Se reunía el presidente de los radiodifusores con el del sindicato y firmaban todo, pero de a cieguitos. El contrato ley de la industria radio-televisión, que también tiene otras características. Yo en todos los años que estuve nunca sentí la presión. Nunca sentiste la presión, pero sí tenían beneficios económicos superiores a la ley federal del trabajo. Con eso evitaban que lo etiquetaran como contrato de protección. Y el líder era archimillonario. El líder, pues, yo creo que tenía sus saberes. Pero ya una vez teniendo identificado esto, y si nos involucramos en la vorágine política y social de nuestro actual gobierno, aparentemente o con cierta certeza, lo que yo estoy viendo es una lucha de poder entre los sindicatos para ver cómo se posicionan más o unos por el tema de representatividad o representación. La CTM se sigue ostentando que en padrones de socios frente a la Secretaría del Trabajo afilia a 3,5 millones de trabajadores. ¿Es cierto? Pues no creo. La CROC a 2 y la CROMA. Yo veo a los periodistas que le hacen genuflexión a Carlos cuando lo van a saludar. Pero yo digo, pues ya los periodistas ya ni existen. Ya los periodistas ya pasaron a la historia. Pero eso no es lo fundamental. Nos dicen que el nuevo sindicalismo o el nuevo proyecto, Pedro Aces, que viene de la CTM, que era un adjunto del anterior secretario general de la Güera Rodríguez Alcaine, y su máxima virtud que yo le encuentro, porque he tratado de investigar su trayectoria sindical, es que estaba en el sindicato, la asociación de la Plaza de Toros. Punto final, actual senador de la República. Napoleón, una gente que el papá en el sindicato minero fue de primerísima, prestaciones. Cacique de Casimir Inglés. Cacique de Casimir Inglés, porque la industria de la siderúrgica y de las minas es la más redituable del mundo. Lo que pidas lo puedes obtener. Y Napoleón, los últimos 12 años en videoconferencias, y creo que ahora es la modalidad de tener contacto, representación. Pasaba con nosotros por vía telefónica, pero no conmigo, ¿eh? Tú solicitabas hablar con él a Canadá y pasaba con quien fuera de los medios de comunicación. Y la gran pregunta es, ¿este nuevo sindicalismo, de estos nuevos próceres del sindicalismo mexicano, serán los adecuados para ponerse, para bien o para mal, ahorita que hablan de don Fidel, la chamarra de don Fidel y poder volver al sindicalismo de lucha tradicional, de preocuparse por la defensa, mejoría de los intereses de los trabajadores, de tener una paz social, una paz laboral, socialmente crezca no solo la empresa, la comunidad de Matamoros, etcétera, etcétera. ¿Tendrán ellos los atributos necesarios? Son otros tiempos. Ya no, ya. Y si le agregamos que no hay líderes sindicales porque durante 35 años no se preparó absolutamente a nadie para hacer estas actividades. Oye, el del Estunam, Agustín Rodríguez, ha sido empleado de Juan, ¿cómo se llama? Juan Ramón de la Fuente. Ha sido empleado de Narro y ha sido ahora empleado de Graue. Entonces le digo, pero ¿y eres el sindicato? Somos un sindicato fuerte y con mucha potencia, porque somos
el Citunamo, no sé cómo se llama. Yo creo que hay que revivir. 25 años. La hay máxima que casa de revivir estudios es un cacique, ¿no? Hay que revivir el sindicalismo en el sentido bien entendido. Como decía Lalo, la función de un sindicato es buscar el equilibrio entre los factores de la producción. ¿Y él se puede eternizar? Las mejores condiciones para los trabajadores. ¿Se puede eternizar? Pues no hemos vivido nosotros que se han eternizado. No debería de haber una rotación, y sobre todo lo que yo creo que tiene que haber leyes preparadas, lo que decía. Oye, Romero de Champs hizo una elección un año antes. Romero es otro. No, perdóname, ¿cómo lo permitieron? Bueno, pues son los un año antes de la elección, abrazo a mano alzada. Pero lo que no tenemos son gente preparada. Yo creo que no hay una capacitación real para que haya líderes. Napito era el único porque estaba educado. Líderes que representen realmente a los trabajadores, gente que realmente tenga la preparación para hacer una negociación colectiva responsable, porque para lograr el equilibrio entre los factores de la producción no puedes pegarle a las empresas. Napito se burlaba de tal forma que cuando hablabas con él te decía, si quieres la pasamos en inglés para que no entiendan los adversarios. En adición a lo que decía Genaro, perdón, quieren tener un sindicalismo perfecto, vamos a tener un sindicalismo real, de veras, un sindicalismo serio. ¿Por qué don Fidel fue don Fidel Velázquez? Porque en retrospectiva desde el principio, desde abajo, con los 5 lobitos. Y fue una gente que fue subiendo y fue luchando y llegó a ser don Fidel Velázquez, que al día de hoy no sé cuántos años tenga de haber muerto don Fidel. Sigue siendo don Fidel Velázquez. Pero antes, en el pasado, el trabajo no hay un solo líder la industria que tenga los tamaños y los pantalones que tenía don Fidel. ¿Cómo era el sindicato de la industria del papel? O sea, se atendía por separado y no se podía aplicar los mismos criterios que en la industria automotriz, que en la industria alimenticia. Por ejemplo, ahorita con la industria refresquera, pues también es un problema actual. ¿Por qué? Porque es una industria que también genera muchísimos ingresos y también los sindicatos quieren tener mucho poder ahí. Entonces, Pero mira, Carlitos, también hay que tener cuidado de cómo a veces la prensa da algunas notas que son alarmistas. Por ejemplo, Walmart está emplazada a huelga. Eso yo también lo dije porque dijeron, cuidado, porque Walmart va a entrar a la huelga. Bueno, pues déjame decirles, fuimos testigos en una comida. Que había una comida con el abogado y con el señor Isaías y no había tal enemistad y no iba a haber tal estallamiento. No es cierto. Estaban platicando para buscar una solución. Mira, a mí, ¿sabes qué me sorprendía? La minorista mundial más grande en huelga en México. Bueno, se nos va a venir el cielo encima, carajo. Entonces, ¿no era cierto? Yo creo, en lo personal, o sea, mi punto de vista, digo, obviamente el conocimiento de ellos es muchísimo mayor. No estamos de acuerdo con ellos. Pero es que tenemos que tener el origen de qué es el sindicato, o sea, por qué se crea el sindicato y cuál es el origen del sindicato. Entonces, sí es la protección a los trabajadores, pero también con un equilibrio con la empresa. Creo que sí hubo un abuso durante mucho tiempo por parte de determinados sindicatos, líderes. De la CTM. Gente que actualmente también, porque digo, todavía hay un chorro de extorsionadores que llegan a empresas y te llegan con... Digo, yo ahorita estoy teniendo un chorro de cartas que dicen que se presenten a tal hora porque ya hay un emplazamiento en las oficinas de tal sindicato con tal persona, con tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, creo que todo eso también ha ido perdiendo el origen de lo que verdaderamente es el sindicato. Entonces, se perdió por mucho tiempo el origen verdadero del sindicato. Sangraron a muchas empresas, empezaron a haber muchas huelgas, muchas empresas cierran. Yo no creo que esto sea un nuevo sindicalismo. Yo creo que se había avanzado mucho, se habían evitado huelgas, y no porque se evitaran, porque los emplazamientos estaban, simple y sencillamente no te dejaban estallar la huelga, porque te sentaban a platicar y a buscar una solución en pro de mantener la fuente de trabajo. ¿Para qué? Pues para que precisamente haya también una productividad. Ojo, productividad es buena mano de obra también, o sea, mucho trabajo con calidad. O sea, la mano de obra más calidad, no todo mal. Entonces, creo que estaban en un poco de armonía con el fin de que también las empresas extranjeras invirtieran aquí en México y que no tuvieran ese problema y ese temor de ser extorsionados por un sindicato. Entonces, porque la verdad de las cosas es que yo creo que un sindicato extorsionador, vámonos un poquito también a la parte de sindicato burocrático, y que tenemos también empresas que están ya no pueden ni siquiera costear las prestaciones y las exigencias de un sindicato. Y ahora no me parece que sea un nuevo sindicato. Yo creo que estamos regresando precisamente a esa parte. Hans Farsisch, que fue el primer presidente de Volkswagen aquí, dijo que ellos no se iban a instalar en Puebla, se iban a instalar en Cibac.
pero llegaron a decirles y a pedirles tanto dinero que los espantaron y los aterrorizaron. Pues eso es lo que va a pasar y te ahorita. estoy hablando de hace, pues, Pero, no sé, hace ¿por qué razón te años. obligaban a negociar? ¿Perdón? ¿Por qué razón te obligaban a negociar? Porque sabemos los momentos procesales que tiene una huelga. Una vez estallada la huelga, son recursos tras recursos, la inexistencia, la ilicitud, la imputabilidad, los amparos. Entonces una huelga nos pudo haber durado 4 o 5 años más. Y había veces que tenían razón los empleados, porque el patrón tenía camiones de 1970, una huelga que terminamos en finales de los 90. Entonces también todos esos factores son los que tienen que equilibrar las autoridades. ¿Pero hay malos y buenos? ¿Todos los empresarios seguirán siendo los malos o todos somos... No, hay de todo en la viña del Señor. Hay claro. malos y buenos. Sí, también hay de todo. También hay empresas que se portan mal, también. O sea, digo, hay de todo. Yo no quiero hablar, digamos, de una manera... Sí, porque antes era el maniqueísmo, ¿no?, de que los pobres obreros y los sindicatos... Creo que si eran nos vamos como... a un punto neutral, hay trabajadores que son muy buenos, muy valiosos, y hay trabajadores que también son unos pillos, hay sindicatos muy buenos, también sindicatos extorsionadores, y hay empresas que son muy buenas que sí se preocupan por sus trabajadores, y hay empresas que también no se preocupan. O sea, la verdad es que hay de todo. O sea, yo lo único que sí veo ahorita un poco grave, y creo que el resultado de lo que ha pasado en Matamoros es lo que están viendo y es lo que puede venir. Eso yo creo que fue el punto, ¿verdad? Matamoros va a espantar a mucha gente inversionista. No, y además en el lugar que sucedió, si esto hubiera pasado en Chiapas, pues hubieran enterado los guatemaltecos. Pero además de lo que decía Víctor, ¿por qué se da en la frontera? Porque todo este nuevo sindicalismo viene a raíz de la pretendida firma del TPP. Claro. ¿Qué es lo que buscaban? Homologar las condiciones sindicales entre los sindicatos y las uniones de Estados Unidos y China, sobre todo, con los mexicanos. ¿Por qué? Porque había una competencia desleal. ¿Por qué? Porque aquí en México tenemos sindicatos, como bien dicen, de papel, y en Estados Unidos y China tienen sindicatos activos y serios. Entonces, para las empresas iba a ser mucho más atractivo venir a México con una paz laboral que en Estados Unidos y en China no tienen. Pero el TPP lo firmamos de a cieguitos, cuidado, ¿eh? Claro, no estaba ni por siquiera supuesto. la traducción del inglés al español y ya estaba firmado. Exacto. Y ese nos hacía daño porque eran 12 países que iban por el pastel de los Estados Unidos. Y lo que se y pretende... en Vietnam se iban a meter a nuestro país para mandarles la mercancía a los pretenden gringos. ahora con las organizaciones estas, la de Pedro Aces, es que algunos sindicatos de Estados Unidos empiecen a operar en México. ¿Cómo vamos a manejar que líderes sindicales de Estados Unidos que no tienen la sensibilidad, no conocen la idiosincrasia, no conocen al mexicano, no conocen cómo se opera en México, empiecen a manejar nuestros sindicatos? ¿En manos de quién estamos? Ahí es donde empieza todo el problema y por eso es que se va a la frontera para que sea algo representativo y se empieza a notar que empezamos a tener sindicalismo activo en México, que ojo, no fueron huelgas formal y legalmente estalladas, fueron paros de labores. ¿Amenaza? Pues no fueron amenazas porque por las vías de hecho, más que nada. Sí, hubo ¿no? unos estallamientos, Polo. Pero muchos fueron por las vías de hecho. Que fueron inclusive calificados de ilegales, de improcedentes, inexistentes. Lo que a mí me criticó la presidenta fue que no había habido estallamientos como tales. Sí. Pero bueno. Pero Navarrete cuando se fue dijo que no había ¿Pusieron banderas rojas? huelga, ¿es cierto? Sí. Esa fue la bandera. Él dijo eso. Esa fue la bandera del sexenio pasado, ¿no? Que no habían estallaron tenido huelgas problemas. creyendo que eso era muy bueno, pero los países de primer mundo hay huelgas estalladas, porque se busca una mejoría entre los factores, un equilibrio entre los factores de la producción. Yo lo que creo es que también la autoridad cogea de una pierna porque no tenemos realmente una directriz, ¿no? Yo creo que si hubiera un Farel todavía es gente que realmente tenía el control, era una autoridad conciliadora realmente, que buscaba ese equilibrio del que tanto he hablado y tenía injerencia sobre los sindicatos y sobre los patrones. Ahora la autoridad pasa de noche, realmente no interviene, no tiene una conciencia, no son una autoridad responsable de realmente mediar o conciliar entre los empresarios y los ¿La UAM tiene que ver con todo esto? Porque puta, lleva no sé cuántos meses. Sí, pero es que los procesos que duran es ajeno. Es que no, con los esto procesos de es ajeno. el juicio es ajeno. Pregunto, es ajeno. Es ajeno, Pero está controlado y manejado y coordinado por alguien, porque ya llevan 2 meses. Ese es exactamente, es ajeno, pero la pregunta inicial que tú hiciste es la trascendental en el asunto de la UAM. Quien resuelve conciliatoriamente es la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Quien estalló la huelga es su señor padre.
Claro, pero ahí está el conflicto de intereses. Entonces creo que el conflicto de intereses... ¿No hay conflicto de interés? Ahí está. Bajo la No, reforma no hay actual que conflicto de desconocemos, interés. ¿no? Conflicto de interés es un negocio. Hay ¿Dónde? interés en el conflicto, que es al revés. Son los dos papás de ella, además. O sea, realmente yo creo que el que iba A ver, la ¿los dos secretaria- qué? Los dos papás de la secretaria son precisamente asesores sindicales. Bueno, Fueron los creadores del FAT, ¿no? exacto. El FAT. papá de nuestra Secretaría de Trabajo fue de los fundadores del FAT, Frente Auténtico del Trabajo, que durante mucho tiempo fue un sindicato muy, muy rijoso, por así decirlo. Rijoso, no poderoso, no importante. Era rijoso, Rijoso. y era problemático para los empresarios. Sindicato de izquierda. ¿Sindicato de qué? Sindicato de izquierda. Sí, y desequilibrado. ¿por qué es de izquierda y es malo? No, pero lo que pasa es que simplemente- de izquierda de membrete, porque realmente Ya. no había una filosofía. La izquierda come con definida. la derecha muy bien. No había una filosofía. ¿No has fijado? Comen pero perfectamente con la derecha y viven muy bien. Mira, te quiero- Bueno, sí. Antiguamente, Cuando nos sentábamos a negociar contratos colectivos en la época de mi papá, era muy interesante. Sí. Había forma de negociar por gastos de previsión social, hacer fórmulas para darle al empleado o al trabajador y que el empresario tuviera fórmula de poderles aumentar un poco más. Eran varios días de negociación, todos terminaban felices y contentos y se cerraba una época. Hoy en día, Oye, entonces, ¿evolucionamos o involucionamos yo creo a eso? que vamos atrás, porque desgraciadamente ya no hay gastos de previsión social, los impuestos los toparon, ya no hay forma de cómo ayudar si no es directo al salario. Entonces, eso es un impedimento, Nino. No están dando Claro. oportunidad de ¿qué se va a negociar? ¿Necedades? ¿Necesidades? Caprichos. ¿Qué se va a negociar? Claro. ¿Cuál es la señal que nos están mandando? Intereses personales. Fíjate, Nino, A ver, ¿intereses personales de quién? de los líderes, de los nuevos líderes. Levanta el micrófono. De los nuevos líderes Del poder de los nuevos líderes. para acaparar esos espacios de poder que son dentro del sindicalismo importantísimos en la vida social. O sea, hay vacíos y hay que llenarlos. Hay que llenarlos, pero hay que llenarlos correctamente. Yo recuerdo las negociaciones de los años 80 cuando llegamos a las juntas de conciliación Yendo arbitraje por el cargando retrovisor, ¿qué portafolios. podemos ir Claro. para adelante? Era una época espectacular de pasión, por eso nos quedamos 30 años siendo abogados laborales, Carlos Horta, Genaro, O sea, ya son Antero. mayorcitos. Ya somos. Ya somos maduritos, ya le entendemos la problemática. Ya les va a tocar su dinerito que les va a mandar el presidente. Ya pronto. Y creo que podemos aportar, lo más importante, soluciones o alternativas, que eso yo creo que lo importante. Es retomar que los sindicatos verdaderamente actúen en sus principios, en sus objetivos, que no priven del verdadero ejercicio del derecho de huelga, porque ese es el único mecanismo para la negociación colectiva y para que cada empresa con su respectivo sindicato puedan acordar las condiciones laborales necesarias y convenientes para que una empresa crezca, siga produciendo, siga empleando trabajadores y los trabajadores vayan a sus casas correctamente, con dinero, satisfechos de que ese monumento lo Porque pueden... fue una buena negociación Esa es a la las dos partes. Ganar, ganar. Toda negociación colectiva debiera de terminar no con un vencedor ni un caído. Nunca, jamás. Con dos ganadores. Exacto. Trabajadores, sindicato, empresa, sociedad. La autoridad únicamente estaba ahí como garante de que las pláticas fueran correctas, iba induciendo, iba controlando, iba regulando las pasiones que uno tenía en las negociaciones. Por ambos lados. Ahora impone. Si yo emplazo a huelga, no la vas a poder estallar, atentas a la paz laboral y social, eres un mercenario. Bueno, El de parámetro entrada. es igual para cualquier Dos, empresa cuando son el día que circunstancias obtengas diferentes. más del 4.5%, ese día eres un intransigente y vas en contra de todas las políticas del gobierno Te sales y del la orden, estabilidad laboral. Porque tiene que ser que los 4 puntos de la inflación. ¿o? Ellos te fijan los lo parámetros. homologan ¿Qué le dicen? lo homologan a la inflación y en un estado neoliberal
los índices que ellos dicen son Los autos. ¿no? los originales y los reales. Son los que ellos dicen. Son los que percibo yo en mi bolsa. Pues, ¿cuándo la inflación real en los últimos 5 o 10 años ha sido de 4%? No es cierto. No, yo tampoco lo creo. No es cierto. Yo tampoco lo creo. Y El poder llevan- adquisitivo se ha mermado de tal forma que tú Impresionantemente. mismo como clase media lo percibes, porque antes nada más lo percibían Claro. los más pobres de que no les alcanzaba el salario mínimo. Sí, claro. Nino, te doy una referencia para finalizar. En la última estadística del año pasado, el salario mínimo respecto a todos los países de América Sí, sí, lo vi. estaba en el antepenúltimo lugar abajo de cualquiera, y no quiero nombrar ningún país centroamericano Costa para no Rica denostar. tiene- Oye, pero salario espérame, mínimo del triple. No, bueno, pero Costa Rica es la Suiza de América porque ahí no hay analfabetas. Todos hablan y todos leen y todos escriben. Pero No. tiene 3 veces el salario mínimo que nosotros tenemos, y Pues es un sí. país pequeñito. Pequeñito, y pero nosotros mira, somos un todos gran preparados país. y todos están, realmente todos estuvieron en la escuela. Estamos muy cerca del Todos salario fueron de El al Salvador, colegio. Al No le salario hace. mínimo. Pero realmente, ¿qué le pagan Es el salario único mínimo? país que es También la ha sido Suiza de América. Una medida de Es una referencia. Es cierto, una referencia, el ¿no? salario Referencia, mínimo no hay para la trabajadores, es real. no hay empresas que paguen salarios mínimos. Que yo vea de mis Que era una referencia que para que pagaras, cuantificar los impuestos, multas, los- sanciones. multas. Sí, pero no hay. Ahora, cuando vino lo del Es una TLC, referencia para la revisión de los contratos también. Y para topar la tuvo prima de muchos antigüedad. problemas, Ildefonso Guajardo tuvo muchos problemas Al con doble. el salario mínimo. Al doble. Porque nosotros Es el pagábamos $4 por día. Y los gringos pagaban de 12 a $15 por hora, dependiendo de la entidad federativa de la Una pequeña Y en el diferencia, caso de los ¿verdad? canadienses también lo mismo, pero con la moneda canadiense, que es mucho más barato el dólar. Entonces, estábamos desfasados. Sí. Imagínate, $4 diarios, ¿cómo le haces para vivir? Y ahorita con eso de que salió Alfredo del Mazo, de que va a aumentar el precio, la tarifa de del transporte, y les dijo, miren, va de 10 a 14 pesos porque iba a ser de 25. Gracias. Ya con eso ya están tranquilos. Ahora, una persona que se sube a ese transporte tiene que pagar 4 de ida y 4 de regreso, son 8 pesos, le están aumentando. Entonces, ¿con qué los va a pagar? Con el salario mínimo que tiene, que es una mugre. Mira, yo creo que esto está pasando como a verse chusco, ¿no? O sea, todo el mundo pide y nadie hace nada. Están esperando que las cosas se acomoden y no se acomodan. Y yo Eso me es cierto, pregunto, eso es cierto, eso es mira, cierto. ayer mi secretaria me dijo, licenciado, vengo muy apenada, sé que gano muy bien, pero ya no me está alcanzando. De veras va al súper y todo se está cambiando. Nadie habla de la ¡Qué rectificación. qué trampa nos acaba de meter! Sé que gano muy bien, pero ya no me alcanza. Claro. Es que le pagas poco, por eso no le alcanza. No. ¿Verdad? Nadie habla de la inflación. ¿Ya viste cómo Le quedó? pagas el mínimo. No, pero realmente el poder adquisitivo como tú dices, de la clase media y especialmente de la clase trabajadora se ha visto muy mermado. Recibimos 35 mil millones de dólares de los mexicanos que viven en los Estados Unidos. Es nuestra primer fuente de ingreso. La primera forma Que nosotros no generamos de crear dinero, no divisas. generamos Producto Interno Bruto. ¿Qué carajos estamos Digo, haciendo? es que lo que tú dijiste hace rato, el salario mínimo por hora de allá, ya lo quisiéramos aquí al día, ¿no? O sea, realmente los salarios aquí en México son muy bajos, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Además, el paquete de prestaciones que antes se revisaban, se mejoraban en los contratos colectivos, inclusive en los contratos individuales, se han estancado. Porque venían los bonos. Ya También no había hay bonos. previsión social. Yo me acuerdo que antes negociábamos vales de despensa, ayudas de transporte, una serie de prestaciones que beneficiaban a los trabajadores, que ahora ya no se tocan porque no hay negociación colectiva. No hay, realmente se sienta la empresa con los líderes sindicales a ver cuáles son las posibilidades de la empresa y las necesidades de los trabajadores. ¿Por qué la clase media quería a don Fidel Los candados fiscales que ¿Por qué existen la al clase respecto. media quería a don Fidel Velázquez? Porque cada vez que había una reunión les regalaba un centenario. Bueno, pues No tiene madre. Cuando se Yo cuando podía, me ¿no? enteré dije, no puede ser un centenario, y todo el mundo estaba encantado. claro, hombre, ya no, ya no existe eso. Pero en tiempos de don Fidel el poder adquisitivo era bastante bueno en relación a lo que ahora hemos tenido en años posteriores. Hubo crisis también Yo en creo que épocas de don realmente Fidel. Tenemos que hablar de los tiempos y las circunstancias. Ahora estamos Tenemos hablando, que hablar de lo que estamos viviendo ahorita para el futuro. Estamos Porque ustedes han hablando estado de- hablando así con el retrovisor.
Fíjate que hace 30 años estábamos muy bien, sí, pero ya no estamos muy bien. Pero sí ¿Qué hacemos, carajo? Resulta incongruente y contradictorio que estemos hablando de un gobierno austero, donde le baja el salario a todos los trabajadores del Estado. ¿Tú cuánto ganas mensual? No tengo sueldo. ¿108? No tengo sueldo. Gana más que usted. No tengo sueldo. Gana más que usted, no acepta. Pero bueno, el gobierno reduce los salarios y sin embargo permite y propicia que haya incrementos salariales desorbitados en la frontera, que, como digo, es un movimiento que está permeando al resto del país. Es lo preocupante. Ahora, la población ha crecido, se ha triplicado en los últimos 25 años y la planta industrial no ha crecido ni el 10%, entonces también eso influye mucho en la economía. Además, ya ha envejecido la planta industrial. Además de que estamos pagando drogas del propio gobierno. Fobaproa. El Fobaproa. Era dinero. ¿Por el aeropuerto? Bueno, vamos a pagar el aeropuerto. La economía del país no resiste tanta droga y además los candados fiscales que han ido poniendo, por eso no puedes aumentarlos. Bueno, se han venido a quejar, vamos a llamarle a este programa de queja. No puedes aumentar las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales porque es outsourcing la mayoría. Entonces la mayoría de las outsourcing pues no tienen prestaciones, por eso se van en base al salario. Claro. También. Claro, porque las prestaciones repercuten son gastos colaterales que también repercuten en integración del salario, pago al seguro social. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con el seguro social, las empresas casi todas dan a sus trabajadores de alta con un salario inferior. Germán Martínez es muy caro dice que no pagan las empresas el seguro social. No se pagan salarios reales, definitivamente. ¿Sabes qué? Es muy sangrante para una empresa dar de alta a los trabajadores con los salarios reales. Es que es obligatorio. Es muy costoso. Sí, bueno. Pero entonces se dan de alta a los trabajadores con un salario inferior que les da la seguridad social a los trabajadores. Tú como patrón cumples con tus obligaciones en ese sentido, pero realmente es muy caro el seguro social. Pero además da pena. Mira, da pena. ¿Da pena qué? Te voy a explicar, Nino. Bueno, la atención. Por ejemplo, si uno de mis empleados se enferma, prefiero que mejor vaya con un médico particular, porque la cita se la dan en un mes o 2 meses y ya se me murió, ¿no? Pero yo sí cada bimestre tengo que zorrajarle al Seguro Social, que hace un terrorismo peor que Hacienda, ¿no? Y que han permitido, porque de esto yo creo que lo sabe perfectamente bien el SAT, si permitieron la figura del outsourcing para poder evadir impuestos, pues no hay que satanizar al outsourcing. Hay que decirle al gobierno que baje los impuestos para que ya no le den la vuelta. Yo me atrevo a decir que le dan la vuelta porque no quieren pagarle al Seguro Social y todos los impuestos que hay. Vamos a poner un ejemplo. Si tú contratas a una persona con 100 pesos, el 35% se lo llevan de impuestos indirectos, más todos los que tenemos que pagar al activo, a la nómina, en fin, cuando llega el mes y tenemos que hacer todo el cúmulo de pagos, ves lo que te deja de utilidad y pues te desanima. Ahora imagínate a la clase obrera que recibe su dinero, quiere ir en un servicio público para trasladarse y no le alcanza. Claro. Entonces, estamos mal. A ver, Plan Nacional de Desarrollo hasta abril. Ya pasaron muchos meses. ¿Es cuando nos van a dar la receta? Porque en abril dice que sale el Plan Nacional de Desarrollo. Eso debería haber empezado desde el día 1 de diciembre. También en abril se supone que se determina lo de la reforma a la ley laboral. Se supone que ahora sí, en el mes de abril, ya tiene que estar cocinado esto, pero eso lo venimos oyendo desde el 2017. Esa es la última vez que vinieron al programa, Polo. ¿Te acordarás que dijeron que íbamos a hablar de esta nueva, de lo que tenía que ver con la reforma y no sé cuántas cosas y no ha pasado nada? No ha pasado nada y seguimos igual. Se quedó estacionado. Totalmente. Hace 2 años aproximadamente venimos aquí, tuvimos una plática sobre las famosas reformas que nosotros pensamos que ya a estas fechas deberían estar operando. Ahora, falta que se decrete, que se echen a andar y luego la instrumentación, que no va a ser ¿cuánto fácil. va a costar? Si es que va a haber los cambios que realmente se esperan en la reforma laboral, la implementación de eso va a ser muy complicada. Además que no hay gente capaz y preparada desde mi punto de vista para llevar a cabo esas reformas. Y como lo dicen, no hay lana y no hay presupuesto. Independientemente de la falta de presupuesto de un proyecto o múltiples proyectos de Ley Federal del Trabajo,
deberían de estar ya con todas las iniciativas y con toda la perspectiva de ese Plan Nacional de Desarrollo. No es solo que se pongan de acuerdo empresa y sindicato, porque eso van a ser cuestiones muy particulares, muy específicas. Y aquí lo que se necesita es un plan integral general para convertir todo este proyecto a nivel nacional. Tienen que tener participación total con programas de capacitación, de adiestramiento, de inspección del trabajo, de cuidado a las reformas laborales, de un organismo verdaderamente transparente que es el que va a registrar a todos los sindicatos y no nos volvamos a convertir otra vez en sindicatos oficiales, solo los autorizados por este Instituto Nacional de Registro. Tienen que tener un puente de unión con Secretaría de Economía, con transportes, con infraestructura, con temas de seguridad, porque... Oye, no me digas que estábamos mejor con los anteriores. No necesariamente. No necesariamente, porque fue una etapa en donde la gente, yo me incluyo, pues estábamos hartos de tanto bandidaje. Del pillaje. De la corrupción. Rapaz. Arrasar. Rapaz. Y cualquier propuesta de cambio nos atrae y nos llama la atención. Pero esta propuesta de cambio no solo tiene que combatir la corrupción y quedar ahí o de hacer una lucha a ultranza de la rapacidad. Tiene que tener un nuevo proyecto de nación bajo circunstancias en donde no nos tengamos que preocupar por la corrupción, y yo insistiría en temas de seguridad. Ninguna empresa, ningún comerciante, ningún pequeño locatario puede invertir en México y tener fuentes de empleo si llegan a la semana los malos, llamémoslo de esa manera, y les piden derecho de piso. Oye, ya te fregaste. Ya te fregaste porque ya de ahí te tienes que escapar o salir o salir, corre en peligro tu vida por haberte ostentado como cerrar el pequeño negocio, empresario, y una fuente de trabajo por haber menos, tenido ese atrevimiento de querer invertir y confiar en México. Sí. Si no se dan esas condiciones, pues creo que es difícil la labor que tengamos que hacer, aun y cuando yo creo que estamos convencidos todos los del panel que debemos de seguir poniendo nuestro grano de arena, verdaderamente convencidos y con el compromiso en el sector empresarial, los que así lo representan, y del sector sindical, que todas estas propuestas me las llevo, las trato de transmitir, y donde yo tenga un eco y sean bien recibidas, pues qué bueno, así se empieza. Pues yo digo a los empresarios que todos son los asesores del presidente, ¿no? Ahora, en seguridad, como dice Víctor, tienen que meter toda la leña al asador, porque las empresas que tienen triples turnos, luego a los trabajadores, saliendo del turno a las 6 de la mañana, no quieren ir porque los están asaltando o en la combi o en los 100 metros que caminan de la base hacia la planta. Mira, todo esto de la Guardia Civil como que todavía está así entre veremos y buenas noches, ¿no? Pues en teoría. Porque lo único que nos presentaron fueron los uniformes. A mí no me gustó el uniforme pixeleado, pero eso es lo de menos, porque es el uniforme. No, pues pixeleado como que no, estaban más bonitos los otros, eran más auténticos, más originales. Pero el que es mando militar o no es mando militar, el que va a ser un mando civil, que no, que el presidente tiene derecho a poner un mando militar y puede tener el derecho también de poner un mando civil, que sería Durazo. El relleno del uniforme es lo que nos interesa, ¿verdad? Sí, es lo único que nos ha preocupado. Parece que estamos en los tiempos de Peña Nieto, que lo único que estaba viendo era cómo salía y cómo se vestía y cómo se maquillaba y cómo todo, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos. Polo, ¿qué ibas a decir? Mira, aunado Te a lo veo que muy decía... preocupado, Polo. No, bueno, un poco. Aunado a lo que decía Víctor. Yo creo que... Ahora sí hablaste como Peña. No, bueno, un poco. No menos como 5. Lo que comentaba Víctor es muy cierto. El tema de seguridad. Es gravísimo, Polo, gravísimo. Pero imagínate el mensaje que estamos dando a la inversión extranjera. México es un país que necesita mucha inversión. Tenemos una inseguridad que es cada día mucho más violenta, mucho más atroz, es delicadísimo. Y además de que tenemos un país bestialmente inseguro, ahora tenemos un país con sindicatos activos estallando huelga. Y no, ¿quién va a querer venir a poner un peso aquí? ¿Vieron ya el programa que está pasando ahorita en Canadá? ¿Ya vieron los promocionales? Estos promocionales de este cuate
viene a hacer una investigación sobre Quintana Roo y entonces se encuentra que todo es corrupción y todo es crimen y todo es asesinato. ¿Usted iría a pasar sus vacaciones ahí? Pregunta. Es conductor de televisión, no es algo en contra de México, ¿eh? Entonces, parece como que nos están llegando por todos lados las cuentas que deberíamos de pagar. Ahora, mira, esto de lo de los muertos, que tengamos, yo cuando oí lo de los 40,000, imagínate que tengamos una persona de nuestra familia desaparecida y te la pasas todos los años sufriendo. Y después piensas, ¿muerto o desaparecido? Pues muerto. Sí. Eso ya te tranquiliza, de que ya no tiene que estar sufriendo. Y fíjate que estás agarrando uno de los dos que es terrible. Pero 40,000, ¿cómo le van a hacer si en el caso de Marta Erika Alonso y en el caso de Rafael Moreno Valle se calcinan y nadie va a ver el ADN? Ahorita lo que tú dices es muy cierto. Hace unas semanas me enteré que un compañero mío de la universidad, hace algunos años fue a trabajar un asunto a Guadalajara, él era abogado penalista, y al día de hoy, 6 años después, no se sabe de él. Desapareció. Yo no tenía idea de que esta persona había desaparecido, pero ya es como mucho más cercano, ya lo estoy viendo. Son 40,000, son muchísimas familias. Pero de repente cuando te dicen 40,000 y no te toca tu círculo interno, no te toca a gente. No, pero tú veías a Roberto conoces. Campa que les hacía así en la espaldita a todos, ¿no? Y lo sentimos mucho y estamos con ustedes y no pasaba absolutamente nada. Ahora Encinas dice que él va a recapacitar y va a recomponer todo. ¿Cómo lo va a recomponer? ¿Cómo va a encontrar a 40,000? ¿O cómo va a intentar buscar a 40,000? Digo, no es nada del otro mundo. ¿Cómo va a evitar que sigan siendo 40,000, 41, 42? ¿Cómo va a evitar que sean más también? Sí. Y súmale que no tenemos ya tampoco estabilidad ni paz laboral. Y que ahora es que cada vez que abren una fosa sacan 30 cadáveres. Por supuesto. Y tú quieres venir a poner un peso y corres el riesgo que el mes que entra te cueste 20% más 32,000 pesos o 42 o 48 o lo que se le ocurra. Más el derecho de piso. Más el derecho de piso. La fosa de Tepic, hay que pagarle a los buenos, a los malos y a los peores. Es muy natural, ¿eh? Ahí no hubo muertos. Ahí ya eran osamentas. O sea, ¿hace cuántos años los asesinaron? Todos. Sí. Eso es lo delicado, que no es nada más la inseguridad, no es nada más la inestabilidad en el empleo, no es nada más la ya no paz social, no es nada más la extorsión, es todo. ¿A dónde demonios estamos llevando al país? ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poner un alto? Nada. Esperando que se resuelva. Esperando que se resuelva, pero no hay acción. Que se resuelva que mágicamente, no hay acción, que venga el chavo. Con una varita mágica, pero no hay acción. Realmente no hay autoridades responsables, no hay un plan. Y el Día de la Virgen de Guadalupe es hasta el 12 de diciembre. No hay un plan de acción. Yo es lo que veo que nos falta, ¿no? Sí. Todos lo estamos dejando que ocurra, pero no hacemos nada para que ocurra, ¿no? Ya que metan a uno a la cárcel siquiera para tranquilizarnos, ¿no? Pues aunque sea. Bueno, Martino, conclusión, nos vamos. Comentario final. Comentario final, Sindicalismo. Sindicalismo, sí, ya, de las otras cosas. En el tema del sindicalismo me quedo, en la conclusión que yo tengo es que realmente no hay una base concreta de qué es lo que va a pasar. Seguimos un poco en el limbo de qué es lo que va a pasar realmente con los sindicatos. Tenemos muchas propuestas, tenemos muchas ideas, entendemos, tratamos de actualizarnos, pero al día de hoy no hay algo que verdaderamente nos dé una línea de cómo va a estar. Y esa incertidumbre es lo que está provocando que también pues haya mucho más problemas laborales. Yo he escuchado clientes que me dicen, ya no vamos a necesitar abogados laborales con las nuevas reformas de la ley porque ya no va a ser necesario el abogado laboral. Yo creo que ahora va a ser mucho más necesario, derivado de todo lo que está pasando precisamente y de lo que estamos hablando. Van a estar mucho más asesoría para poder tener la fuente de trabajo en una paz y armonía. Muchas gracias. Antero Roel Vega, conclusión. Muchas gracias, Nino. Déjame decirte que yo veo con tristeza lo que se avecina. ¿Qué se avecina además? Se avecina una lucha de poderes en donde van a quererse colocar sindicatos nuevos, con nuevos agremiados y con una cuarta T, ¿no? Y que quieren borrar de la noche a la mañana lo que mal o bien se ha construido a lo largo de la historia de México. Yo creo que empezamos con el pie mal, porque no es por ahí. Yo creo que, como lo decía muy atinadamente el licenciado Víctor Calleja, hay que procurar excelencia en el trabajo. Que haya más sindicatos, está bien, eso sí, pero que no dirijan quiénes son los que tienen que dirigir.
Ya otras centrales ya se están uniendo a Napoleón por miedo, porque a lo mejor no se va a parar el negocio, no quieren que les detenten sus contratos, están haciendo sus pactos internos, pues no sabemos, pero eso trae como consecuencia incertidumbre, ¿no? Y desgraciadamente pues no vemos claro qué va a pasar. Nos dicen que dejemos que la libertad sindical se realice, pero me pregunto, ¿a qué precio será? Muchas gracias, Nino, muy amable. A ver, tú dijiste que con el pie, ¿cuál? Izquierdo. No, el pie izquierdo es el bueno. Por favor. Es con el Ahora derecho. El pie derecho es perverso, malo. Sí, el pie izquierdo ya. Yo ya me bajo ahora sí de la cama, pero ahora sí con el pie izquierdo y le digo, ya ves, Peje, ya ves, ya estoy contigo, ya estoy contigo. Muchas gracias, Santero. Víctor Calleja, tu conclusión, tu comentario final, por favor. Nino, aprecio sobremanera la invitación. Retomemos a los clásicos o al modelo del sindicalismo verdadero, real, eficiente, profesional, ético, moral, de compromiso. Te veo la cara y aparentemente es una fórmula difícil. Si lo queremos, lo logramos. Estamos en una época de cambio, debemos de montarnos en esta ola y debemos de cambiar para el bien de todos. Para el bien de todos. Viene una reforma de la Ley Federal del Trabajo que en un principio, en lo personal, me apanicó, pero ya cuando la vas entendiendo, la vas asimilando, qué mejor que haya una democracia sindical en sus representaciones, que haya medios transparentes para que los trabajadores en forma directa, mediante un voto libre, secreto, universal, directo, omnino, representativo, elijan a sus líderes, a los que los quieren representar. Cada quien elige a sus formas de gobierno y a sus representantes, que este líder se comprometa verdaderamente con ese gremio, con ese grupo de trabajadores, para que a la vez sea un verdadero portavoz de ideas de provecho. Los trabajadores a pie de máquina son los primeros que dan ideas, e ideas para bien en cuestiones de producción, de productividad, de calidad, que ellos puedan transmitirlo verdaderamente con los señores empresarios, que sigamos haciendo este tipo de foros y que a nivel de empresa, a nivel de industrias, y que nos atrevamos, si la cuarta transformación, porque yo le doy el voto de confianza a que en abril ya nos digan en qué consiste este Plan Nacional Integral de Desarrollo en todos los aspectos. Pues ya estamos a unos días, vamos a darle el beneficio de la duda, y si no, y si resulta otra vez pan con lo mismo, pues yo creo que debemos de unirnos en la defensa de estos intereses que son mayúsculos porque tienen una trascendencia a nivel nacional, a nivel sindical, a nivel social, a nivel económico, para que podamos advertir que estamos aquí, que queremos subirnos a la ola, a la cuarta ola, y que queremos ir para adelante. Queremos ir para adelante. Gracias por la posibilidad de intervenir aquí. Muchas gracias, Víctor, mucho gusto. Igualmente. Perdón, pero ya me ganó la tos. Leopoldo Baeza, conclusión, Polo. Nino, una vez más, agradecerte la invitación, es siempre un privilegio poder estar contigo y compartiendo con mis compañeros un tema tan importante. El comentario final, yo creo que no debemos de satanizar el sindicalismo, no debemos de satanizar la huelga. La huelga yo no creo que sea un movimiento malo, al contrario, yo creo que es un movimiento positivo, que el fin es sentar a las partes a negociar y poder tener realmente un equilibrio entre los factores de la producción. Tenemos que satanizar la manera en la que en México llevamos el sindicalismo, que es muy distinto. Las formas, las personas. La preocupación que me queda es, ok, estamos en manos de personas que nunca han manejado un sindicato, que su máxima aspiración fue estar dentro del sindicato de la Plaza de Toros, y ellos están formando confederaciones ahora internacionales de sindicatos. No es la iglesia en manos de Lutero. Preocupante que los sindicatos reales, los sindicatos buenos que todavía hay en México, están viendo la forma de cómo seguir jalando agua para su molino, uniéndose a estas dos grandes confederaciones que vienen ahora. Yo creo que lo que debemos de revisar nosotros como operadores del derecho laboral en México es quiénes son los que ahora
pretenden representar a los trabajadores y en la medida de lo posible transparentar los procesos de representación, de representatividad, para que el objetivo final del sindicalismo, que es el equilibrio entre los factores de la producción, se dé como debe de ser. Pues lo has estado con la perdón, pues lo has estado con la Secretaria del Trabajo. No. ¿Alguien de ustedes? No, pues ya valimos. ¿Nadie? Todavía no. Pues le ponemos una cita. Ah, no, yo no. Oye, pero qué difícil, ¿no? Si ahí deberían, pues ya estar los acuerdos o desacuerdos. Ese es el sitio, ¿no? Mira, pues ve la actitud que tuvieron. Acércate. Ve la actitud que tuvieron con los movimientos que hubo en el norte. Sí, en Matamoros. Incompetencias, nadie dijo nada. Y aventaron la papa caliente a las juntas locales y federales de conciliación y a ver cómo la resuelven, ¿no? Pero intervención de la Secretaría del Trabajo, No. que yo sepa, no hubo. Bueno. Gracias, Nino. Eduardo Espinosa de los Monteros. Eduardo, conclusión. Nino, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto compartir estos puntos de vista con mis compañeros. Algunos no estoy muy de acuerdo con ellos, pero bueno, de eso se trata, que cada quien dé un punto de vista distinto, ¿no? Yo tengo la esperanza, y de verdad lo digo con bastante preocupación, de que las autoridades retomen su papel y que debe ser priorizar la conciliación en todos estos conflictos, porque efectivamente el sindicalismo no es malo, es incluso necesario, pero siempre cuidando. ¿Es un mal necesario? No, por supuesto que no. Bien, No. Siempre cuidando que realmente las dos partes que intervienen en estos procesos salgan, como dijo Víctor, ganando. Claro. Hay que cuidar a los trabajadores, por supuesto, porque al final de todo es nuestra obligación social, pero también hay que cuidar las fuentes de trabajo, porque sin fuentes de trabajo no hay trabajadores. Yo espero que de verdad se haya aprendido un poco con esto que pasó, que fue muy mal manejado por las autoridades, porque incluso, decía hace rato, con los movimientos que sí estallaron, Polo, hubo unas resoluciones de las juntas de conciliación de inexistencia de huelga que luego se echaron atrás en amparos. Fue el Poder Judicial el que dijo que realmente tenían razón los trabajadores, pero sabemos que el Poder Judicial lo único que hace es revisa expedientes, nunca está en contacto con las partes. Entonces la autoridad, quien directamente y a través de su cuerpo de conciliadores, debe sentarse a platicar con las partes integrantes de estos conflictos y buscar el arreglo para que ambos salgan ganando. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias. Genaro García, tu conclusión, por favor. Nino, pues mucho gusto estar aquí. Son paneles muy interesantes y necesarios además. Yo creo en conclusión que lo que necesitaríamos en este país es una nueva cultura sindical. Una nueva cultura sindical tanto de los sindicatos como de los patrones, como de las mismas autoridades, ¿no? Creo que hay que modernizarnos, no podemos hablar de los sindicatos antiguos porque ya esos son historia. Ya pasó exactamente. Necesitamos ver las circunstancias actuales del país, se requieren líderes con una cultura diferente, patrones con una cultura diferente, sobre todo una autoridad que realmente haga su función conciliatoria, ¿no? Porque las juntas que son las encargadas de aplicar la ley laboral, son juntas de conciliación primero, ¿no? Y esa conciliación yo creo que deja mucho que desear. Y en materia colectiva es básico un buen conciliador y que cumpla el perfil de un conciliador real para que pueda armonizar a los factores de la producción. Muchas gracias. Carlos Horta. Muchas gracias por la invitación. Mi último comentario. Yo creo que se debe de quitar la idea de que son adversarios, sindicatos y patrones que por un fin común luchen por sus beneficios económicos, prestaciones y todo lo que concierne un vínculo laboral. Y por lo que hace a la seguridad, que insista el gobierno en apoyar a las empresas y a los trabajadores por los riesgos que corren. Y sectorizar la asesoría con conciliadores especializados por ramas de la industria, porque luego no saben ni qué normas aplicar los directivos de recursos humanos en las empresas, o la costumbre que existe en una compañía no la puedes aplicar en otra. Entonces, todo eso se tiene que entender. ¿Qué le dirían al presidente? Oh, no, ya. Pero... Rodee de gente seria. Perdón. Que se rodee de gente seria y gente conocedora de la materia.
gente preparada. Necesitamos gente, asesores de veras que estén muy Y de asesores imparciales. preparados en sus respectivos campos, ¿no? Sí, en la mayoría de ustedes. Sí, que se rodee de gente seria e imparcial. Que se reúna con gente de verdad que conoce, que es experta en el tema, que lo ha vivido durante muchos años, como en el caso de nosotros, pues más de 30 años ejerciendo esta labor, y que realmente nos escuche, y nos escuche con ganas de que esto salga bien, porque al final de cuentas yo creo que todos queremos lo mismo, queremos que este país sea mejor, le vaya bien, y que al gobierno actual, como a cualquier otro gobierno de este país, le vaya muy bien. En la medida que a ellos les vaya bien, nos irá bien a todos. Gracias. Nino, fue un placer. Gracias. Hablando el presidente ahorita, que quiere la cita con ustedes. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Audio Jungle.